que sea Él, como bien lo han dicho los pastores, el que les hable. Que sea su Espíritu Santo aquí alrededor, haciendo vallado para que toda la palabra sea Él. A mí me ha traído el Señor, como bien dicen, de lugares lejanos. Yo nací en la Ciudad de México y tengo 20 años viviendo en Querétaro, en México. Siempre el Señor ha dicho que a Él no le interesa la denominación, sino el servicio a Él. Yo me pongo como una herramienta en sus manos, como una herramienta que Él guíe y que Él siga prosperando para Él, porque me muestra cosas en la gente que en un principio me decían que yo era bruja o adivina. Y yo llegaba hace 14 años con esto a mi casa y me ponía en la Biblia y decía, ¿qué significa eso, Padre? Si yo te quiero servir. Y me decía, es que todos los videntes son mis profetas. Y eso me tranquilizó mucho, porque a partir de ahí Él me ha dado palabra para muchas personas, para su libertad. De las personas que han querido escucharlo y tomarlo, porque hay gente que también es rebelde, o somos rebeldes, necios, y que queremos que nos sirvan y no servir, aun cuando vimos el ejemplo de Jesucristo, aun cuando lo vimos a Él, y en su palabra está muy claro, Colosenses 3:23, donde dice que todo lo debemos de hacer como para Él. Yo aquí no lo hago para ustedes, lo hago como para Él. Y todos podríamos decir que no somos dignos de Él. Sin en cambio, su amor prevalece para todos nosotros. Su amor es tan grande que entre más daño le hagamos o entre más desobedientes seamos, más se extiende el amor para nosotros. Dice Él que la gracia es darnos todo lo que no merecemos, y Él decidió darnos su gracia. Darnos su gracia. Y en esa gracia que Él nos da, es eterna, para un tiempo eterno que vamos a vivir con Él, no aquí en la tierra, que es pasajero, porque también nos dijo que vamos a tener luchas y que vamos a tener muchos ataques del vencido, pero en nosotros está creerle a Él, ¿sí? Porque tenemos un Dios poderoso, como bien lo decía ahorita que subió, no conozco su nombre, pero como bien lo decía ella, tenemos un Dios todopoderoso. Podríamos decir como un carro todoterreno, ¿verdad? Si lo viéramos de esa manera, que no pasa nada. Pero nosotros creemos en las cosas terrenales y no en las celestiales. Y el Señor quiere que le creamos a Él, que dependamos de Él, que tengamos esa semilla de fe, como bien lo dice su palabra, como un pequeño semilla de mostaza. Y le diremos a un monte, a una montaña que se moviera y lo haría. Pero ¿qué pasa con todos nosotros? No creemos y nos hacemos este mundo, como dice su palabra, no os conforméis a este mundo, sino en cambio nosotros nos conformamos a este mundo. ¿Y qué es lo que nos pasa? Nos contaminamos y llegamos a estar como Lot, que no vemos lo mal que hay alrededor nuestro, porque ya lo vemos normal. Él nos dice que tenemos que hacernos a Él, que tenemos que buscarlo a Él, como dice Mateo 6:6, cerrar la puerta de nuestra habitación a solas con Él, porque Él es el que se va a encargar de en público darnos la honra de Él, sí, porque la gloria le pertenece a Él, pero dice que si nosotros realmente le honramos, Él nos va a honrar, y en esa honra de creerle vamos a ver su gloria, su gloria. Aquí a mí me muestra caras de personas que han sido angustiadas y que siguen siendo atormentadas, personas que están en sus fuerzas y no en las de Él. Él dice que estemos en Él, que dependamos de Él, que si tenemos un problema no corramos con alguien que sabe orar, corramos con Él, corramos a Él. El estar aquí no es porque yo haya querido, como bien dijo el pastor, mucha oposición, demasiada oposición, pero aquí estamos porque Él manda. Dice el Salmo 147:15 que cuando Él dice algo, corre la palabra a la tierra y se hace. Y así es. Él manda. Aún Satanás siempre le tiene miedo. Él me ha dicho, ¿por qué nosotros no le tenemos miedo? ¿Saben por qué?
porque no le conocemos. No le conocemos. Satanás sí le conoce. Y Satanás, cuando oye de Dios, le obedece. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Que le obedecemos si no le conocemos. ¿Cuánto nos falta realmente estar en Él de corazón y no de labios? ¿Cuánto nos falta realmente caminar con Él de la mano? Porque Él nos habla a todos y nos puede hablar a todos, pero depende de nosotros qué tan cerca estamos de Él, qué tanto le anhelamos. Y como dice el Salmo 1, de día y de noche deleitémonos en Él, de día y de noche, no solamente un día, no solamente un rato, de día y de noche. Si nosotros viéramos el tiempo en el que estamos, es el tiempo del Espíritu Santo. Todo es espiritual. ¿Y qué ha pasado? Le hemos dado la espalda como cuando se la dieron a Jesús. Cuando Jesús vino, el pueblo no creyó y siguió viviendo como si fuera el tiempo del Padre. Hoy en día es el tiempo del Espíritu Santo. Y Jesús nos dijo, le tengo que ir, pero les conviene, porque viene alguien mejor que yo, el Consolador, el que los va a guiar a toda verdad y el que les va a enseñar. Ya no tendrá necesidad de que nadie les enseñe. Pero ¿qué nos pasa? Humanamente estamos, humanamente seguimos, y debemos de cambiar eso, porque el Señor dice que debemos de voltear ya la mirada a Él. Él quiere una iglesia sin manchas, sin arrugas. Él se deleita en las personas que muestran su corazón a Él, que se ponen de rodillas, porque dice que les da el mejor aceite, porque el búfalo lo hace. Y Él nos da un espíritu de búfalo cuando nosotros nos arrodillamos, porque el búfalo cuando se arrodilla saca el mejor aceite de acá atrás y embiste a la presa, embiste a su enemigo. Nosotros solo necesitamos doblar rodillas para que Él nos fortalezca. Necesitamos depender de Él para que nada nos pase. Y dice que Él llama disciplina. Entonces, si estamos en disciplina, debemos de agradecerle porque aún nos ama. Cuando ya no nos discipline, preocupémonos, porque significa que ya nos dejó como a un lado. Sí, realmente como fue con Saúl, que lo desechó. ¿Por qué desechó a Saúl? Porque él decía, si hago un holocausto, si hago esto, si hago el otro, Dios no va a pasar nada. Pero era desobediente, no hacía lo que Dios le mandaba. Sin en cambio David, que fue peor que Saúl, ¿qué pasó? Él se quebrantaba, se humillaba, oraba, ayunaba. Y eso le ayudó. Pero también dice la palabra que nunca se apartó la espada de su casa. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener cuidado con nuestras decisiones, porque las decisiones nos alcanzan y aun cuando Él nos sabe, nos perdona, vamos a vivir aquí nuestras consecuencias de todo lo que hagamos, porque a Él no le podemos engañar, no nos vamos a esconder nunca de su mirada, jamás. Y Él nos dice que si nosotros confiamos en Él, vamos a tener todo lo que para bien de nosotros sea, porque Él no nos va a dar algo para nuestro mal. Él nos va a dar todo conforme a su buena voluntad, que es perfecta para cada uno. Y si nosotros el día de hoy o el día de mañana o incluso el día de ayer hemos pensado que Él no tiene el control de las cosas, estamos equivocados. Él tiene el control de todo, incluso de la hora que llegamos a algún lugar, de cuando vamos a alguna parte, de cuando no salimos de casa. Todo está bajo su control. Dice que tiene todos nuestros cabellos contados de cada uno. ¿Se imagina nuestro Dios? Que Dios tenemos maravilloso, grande, y que nos ayuda todos los días, aunque seamos rebeldes a Él, que nos ama inmerecidamente, y por eso dice que su misericordia es nueva cada mañana, porque su misericordia es no darnos lo que sí merecemos. En su misericordia no nos da todo aquello que merecemos, y en su gracia nos está dando lo que no merecemos. Seamos esos hombres, esas mujeres que le amemos de corazón, no de labios, que le honremos, porque cada que nosotros hablamos estamos honrándole o deshonrándole. El hablar bien de alguien es honrar, el hablar mal de alguien es deshonrar. Si nosotros hacemos algo con nuestra vida contrario a lo que profesa nuestra fe, lo estamos deshonrando.
Si contrario hacemos lo correcto, le estamos honrando. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Yo tengo 2 hijos y dice, tú encárgate de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Y yo le creo y le obedezco. Realmente necesitamos oírle. Y para oírle necesitamos conocerle. Yo les invito a que se acerquen más a Él, a que lo conozcan más, a que estudien más su palabra, a que le crean a Él en su palabra. Porque el Salmo 1, así como dice que nos deleitemos de día y de noche en Él, también dice que somos como ese árbol frondoso junto a las corrientes de agua, porque Jesús es el agua viva para todos nosotros. Y que dice que da su fruto en su tiempo. Y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo le suena eso? Como José, ¿no? Todo lo que hace prosperará. Y José tuvo un trayectorio muy difícil, pero nunca se quejó. Nunca dijo nada contrario a lo que vivía. Todo, casi que decía, donde me plante florezco. Y todo lo que él hacía florecía. Y llegó a ser el faraón, porque aunque estaba de segundo, él decidía. Y salvó a su tierra, a su pueblo. Nosotros podemos ser ese tipo de José, podemos ser ese tipo de personas para Dios, que nos use, que nos utilice, que no sea solamente de pasada, que estemos nosotros, o porque nos llevan, o porque nos invitan, que realmente volvemos a ver ese Dios poderoso. Y que si hemos oído, como les dije al principio, que Satanás tiembla y le obedece, pues entendamos la magnitud de ese Dios que tenemos, de ese Dios que tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere, aun cuando nosotros veamos otra cosa. Porque recuerden que andamos por fe, no por vista. Sí, muchas veces nuestra vista nos puede engañar, pero la fe no. Él, cuando entré aquí, me dijo que está contento. Yo oí de servicio, o sea, mis ojos escuchaban el servicio, pero él ya me estaba diciendo, estoy contento con este matrimonio, con estos pastores, estoy contento. Y va a venir más de mí, dijo él, porque yo soy el que añade las personas en cada lugar, yo soy el que soy. Y dijo, mientras ellos no se aparten, van a estar bien. Y también me mostraba a esta mujer que está aquí al lado. También me la mostró a ella, con ese amor, con esa dedicación, y que dice que no se preocupe por su hija, porque va a ser mejor que ella. Va a ser mejor que ella. Realmente decía que es algo que le ha estorbado, pero que no se preocupe. Él tiene los tiempos para todo. Él tiene los tiempos para todo. También me ha hablado que las personas que nos paremos aquí debe haber santidad. Debe de haber santidad. Porque yo siempre le digo, no soy digna, Señor. Alguien me diga alguna promesa, alguien se sabe una promesa. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos demandarle a Dios las promesas si no nos las sabemos? Hoy les voy a enseñar una muy poderosa, que es el Salmo 23:1. El Salmo 23, el 70% son promesas. Pero el 23:1 es muy importante, porque dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Si nosotros le recordamos a Dios con nuestra boca, con nuestra voz, Señor, tú dices en tu Salmo 23:1, que tú eres mi Dios y que nada me faltará, es porque nada me va a faltar. Y Él va a suplir en el último instante, en el último momento, pero Él va a dar, y no solo economía, espiritual, material, o sea, lo que Él le plazca darnos, incluso la bendición en nuestros hijos, porque también me decía que les enseñe eso, número 6, del 22 al 27, que es la bendición sacerdotal, y me decía, pregúntales cuántos de ellos se han bendecido. Ahorita oímos que nos bendijeron a todos, y que incluso el pastor, ahora sí que bendijo a Haití, ¿no? Sí, bendito dijo también. Pero el Señor dice, bendigan al pueblo de Israel, bendigan al pueblo judío. Pero dice, bendíganse ustedes también. Y me decía, ¿cuándo ustedes han dicho, yo me bendigo? ¿Cuándo le han dicho al Señor, bendíceme? Personalmente, podemos bendecir a otros, pero Él también quiere que nosotros lo digamos. Y en ese número 6, del 22 al 27, que es la bendición sacerdotal, están los tres.
Por eso están los tres Jehová o los tres Dios, dependiendo la Biblia que tengan en la traducción. Pero ahí al final dice, y pongan mi nombre sobre mi pueblo, y yo lo bendeciré. O sea, Él, no nosotros, Él. Pero ¿cuándo ponemos su nombre sobre alguien? ¿Cuándo lo hacemos? Tenemos que hacerlo, el pastor sobre todos ustedes, sobre sus hijos, cada uno de ustedes sobre sus hijos, sobre su familia. Y créanme que van a haber más bendición cada vez, porque Él no miente y una bendición es una bendición. Entonces, si nosotros hacemos lo que está en su palabra y sabemos hacerlo, como ahorita les digo, la bendición sacerdotal, número 6 del 22 al 27, la aplican diariamente y si pueden varias veces al día, van a ver milagros sorprendentes, van a ver su gloria, como yo lo he visto, porque yo he visto su gloria del Señor. En cosas que son, me han dicho, no es posible, imposibles, pero me dicen, yo soy un Señor de los imposibles, yo hago posible lo imposible, tan solo es que me crean, que usen mi palabra. Y así como les dije la promesa del Salmo 23:1, en donde dice que Él es nuestro pastor, o que Él es nuestro Dios, o que Él es nuestro Jehová, y nada nos faltará. Si le empezamos a demandar ante Él, así va a ser. Porque en un juicio, cuando demandamos algo y es verdad, ganamos. Y esto es verdad, esto es su palabra verdadera, viva, y no regresa vacía. ¿Sí? El Señor tiene grandes cosas para ustedes aún. No crean que esto que ven sus ojos va a terminar así. No. Él dice que tiene grandes cosas. Grandes cosas. Y también me muestra un ministerio aquí, no solamente como lo han llevado de evangelismo, sino de estudio, de instituto, donde van a ser líderes y van a formar un instituto y van a hacer algo grande y se van a volver a mover de lugar, dice, para algo más grande. Yo les invito a ser fieles, a seguir fieles, porque viene muchas cosas grandes. Déjenme decirle que no quiero tener esa presunción, pero a lugares y países donde me ha llevado se ha sacudido la tierra. Estuve en Japón antes de que hubiera el terremoto, estuve días antes, iba a haber un tsunami en Asia, yo estuve y me cambió de isla y después dijeron se quita el tsunami. O sea, yo he visto su gloria del Señor y sin que seamos tantos que estemos orando, se imaginan todos ustedes unidos en oración, unidos en ayuno, unidos para Él. Realmente es lo que Él quiere, la unión, porque el enemigo trajo división, trajo robo, hurto, maldad, pero el Señor viene a unirnos, viene a fortalecernos como este pueblo escogido. Y ahorita me está diciendo eso, que son escogidos, no están aquí por equivocación. Él nos escoge, no nosotros. Él nos escoge, Él nos llama, Él nos manda, Él nos busca, porque si no nosotros no lo buscamos a Él. Entonces yo le doy gracias porque me ha permitido estar aquí con ustedes, porque me ha permitido decirles lo que Él me habla y manifestarles todo aquello que ustedes deben de saber, porque sé y Él sabe que esa bendición tan grande ya se derramó, ya está derramada sobre todos ustedes. Su chequina está cayendo, su chiquina está aquí en este lugar. ¿Y por qué? Porque está agradado de todos ustedes, porque ve su corazón. Y lo único que les falta es creerle a Él y no al vencido que está vencido. Si alguien viene y les dice, ¿te ves mal? No le digan, es me desvelé, porque ahí lo están aceptando. No le digan eso, díganle, estoy bien, porque tengo un Dios poderoso. Tenemos que aprender a vivir como Él quiere, tenemos que aprender a entender lo que Él quiere. Y Él nos diseñó tan perfectamente que tiene un propósito para cada uno. Y hace un momento le decía yo a otro ministro, Él nos va a dar una bendición si logramos entender ese propósito. Y si no, la vamos a perder. Sí, la bendición la ganamos o la perdemos, pero el propósito cada uno lo vamos a hacer. Porque para eso nos creó, para eso nos diseñó, para ese propósito.
pero lo podemos ganar o perder, es la bendición. Eso es lo que está en riesgo y eso depende de cada uno de nosotros, porque podemos ser Jonás, ¿verdad? ¿Qué pasó con Jonás cuando decía que fuera a Nínive? ¿Qué pasó con él? No quería y no quería y no quería. Después fue, pero se perdió la bendición, porque dicen que después de que Dios hizo el propósito que tenía en él de que fuera a Nínive, no volvió a acordarse de él. Entonces nosotros, ¿cómo queremos ser? Sansón le pasó lo mismo, pero en diferente cosa. Sansón volvió al mundo su vista, se fue con Dalila, la mujer que era extraña, que no era de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Él venía a tirar los muros del templo pagano. ¿Qué pasó con él? Le sacaron los ojos, lo martirizaron. Primero le cortó el cabello a Dalila, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con él? No logró ser ese juez importante que iba a ser en la palabra. Ese juez donde se iba a hablar de él, no logró. ¿Por qué? Porque se conformó al mundo y se quedó en el mundo. Pero el propósito de Dios, cuando lo hagan esos muros, le dice, dame la fuerza para tirar estos muros, aunque sea, y Dios se la dio y tiró los muros, que era el propósito de Dios para su vida. Entonces, así como esto, hay muchas historias en la palabra donde nos demuestran que el propósito, sí o sí, aunque tarde, como Moisés, 40 años, logró sacar al pueblo de la esclavitud, pero también no entró a la tierra prometida. Él fue por falta de conocimiento. ¿Y qué dice Oseas 4:6? Que por falta de conocimiento perecemos, ¿verdad? Mi pueblo perece. Pero ojo, no es un perecimiento físico que estemos muertos físicamente. Morir significa separado de. Entonces estaremos separados de Él cuando no tenemos el conocimiento correcto. Por eso les invito a tener conocimiento. Es lo que me dice el Señor, que falta conocimiento. Crezcan en conocimiento, hagan servicios de conocimiento aparte de adoración, que se logre ese instituto aquí que el Señor quiere y desea, porque es un propósito para muchos de ustedes. Crecer para después, dicen que de lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que darlo. Entonces tenemos que enseñar a multitudes. ¿Sí? El Señor dice en estos tiempos, la mies es mucha, los obreros pocos. Pero ¿saben por qué nos ha detenido? Porque hay mucha mies caída, hay mucha mies tirada. ¿Y qué hacemos el pueblo? Vamos y le damos el último empujón más al fondo. No lo levantamos, lo criticamos y no le damos la mano para jalarlo. No le ayudamos, no vemos qué es lo que está pasando, simplemente lo que ven nuestros ojos, pero no vamos más allá. Él quiere que levantemos esos obreros caídos para que la mies se fortalezca. ¿Sí? Porque si nosotros como obreros estamos fuertes, la mies también lo va a estar. Y vamos a poder ir por mucha buena mies, pero necesitamos estar fuertes todos los obreros. Y hoy en día el vencido se ha destinado a hacer débiles a muchos, a entrar en competencia a muchos, a deleitarse en verlos cómo se pelean, quién es mejor o quién es más, o quién es más grande o quién es más pequeño. Cuando a Dios no le interesa eso, porque dice que no depende de nosotros, el premio no lo da Él, el galardón no lo da Él, y no depende de nuestras fuerzas ni de lo que hagamos, sino de lo que Él ve en cada uno de nosotros, porque Él todo lo ve. ¿Sí? Entonces es bien importante fortalecernos, todos los obreros, fortalecernos en el Señor. Es lo que Él nos dice. Y el día de hoy dice que la sanidad ha venido aquí, que se levanten los dones, y que se activen, porque necesitamos hacer uso de ellos para ir creciendo más en Él. Le doy gracias al Señor porque me ha permitido estar aquí con ustedes, y le doy gracias porque sé que muchos de ustedes van a cambiar su forma de vida y otros van a comenzar a conocerlo y otros van a poder pensar diferente. Yo quiero invitar a ser un invitado a las personas que aún no están bien cimentados en el Señor para orar por ellos. Quiero, si pueden pasar al frente todos los que no están bien cimentados, porque al final vamos a orar por los líderes que ya están cimentados, pero ahorita quiero invitar a todo aquel que haya venido, a lo mejor por invitación o a lo mejor a ver qué veía, pero que quieran permanecer en el Señor para poder orar por ustedes, porque dicen que la oración de los intercesores realmente es buena, les fortalece, realmente les ayuda, y realmente cuando nosotros estamos orando por ustedes, el Señor nos da palabra.
nos da palabra asertiva a cada uno. Y pues le damos la honra y la gloria a Él de nuevo, porque Él es el que todo lo hace. Solamente Él es el que puede hacer esto. Pastores, ¿nos ayudan a orar, por favor?